Bueno, del 60 al 65 hubo 2 campeones y 3 finalistas en esos 5 años. En total hubo 4 semifinalistas, argentinos, ¿no? Estamos hablando de equipos argentinos. Segunda mitad de década, del 66 al 71, hubo 4 campeones, 6 semifinalistas. Segunda mitad de década, del 66 al 71, hubo 4 campeones, 5 finalistas en 5 temporadas y en total 11 semifinalistas. Obviamente estamos hablando de tiempos donde las semifinales estaban compuestas por 6 equipos. Bueno, del 72 al 77 hubo 5 campeones, 5 finalistas, 10 semifinalistas en total. Por eso estamos hablando de la Belle Époque. Estamos hablando, porque vos podés decir si en la semifinal había 6 equipos, obviamente iba a haber argentinos. Pero las finales, macho, estamos hablando de que por más de 10 años, hoy en día es inconcebible, más de 10 años, donde las finales tenían un argentino, siempre o casi siempre, y si no pegaban el palo. Estamos hablando de algo muy grosso, y aún así, empezar en la semifinal tampoco es fácil. También obviamente tiene su mérito. Continuemos. Del 78 al 83, un campeón, 2 finalistas, 7 semifinalistas en total. Del 84 al 89, 3 campeones, 4 finalistas, 9 semifinalistas en total en ese periodo. Del 90 al 95, ya acá baja un poquito, un campeón, 2 finalistas en esos 5 años, 5 semifinalistas en total. Del 96 al 2001, 3 campeones, 3 finalistas, 3 campeones. Del 96 al 2001, 7 semifinalistas en total. Del 2002 al 2007 hay 2 campeones, 3 finalistas y 5 semifinalistas en total. Del 2008 al 2013 hay 2 finalistas, 1 campeón y 3 semifinalistas. ¿Cómo bajó, no? ¿Cómo bajó? Por favor, 2 finalistas en 5 años. Bueno. Uno fue campeón de esos 2 y 3 semifinalistas en total. Cuando, bueno, en los 80 hablábamos de 7, 9, 10, 11 semifinalistas en esos 5 años. Bueno, del 2014 al 2019 este pequeño resurgir, ¿por qué? Porque hubo 6 finalistas, 3 fueron campeones, y bueno, del 2020 al 2022 0 finalistas, 0 campeones, bueno, y en las semifinales quedaron 3. Bueno, entonces del 60 al 80 hubo 17 finalistas, 12 de ellos fueron campeones. Del 80 al 2000 hubo 8 finalistas y 6 de ellos fueron campeones. Los números dicen más que las palabras. Así de corta la bocha. Bueno, acá hay un gráfico que lo voy a poner en pantalla donde indica el mejor momento y el peor momento. El peor momento se ubica entre el 2008 y 2013. Una sequía impresionante. Creo que lo único que nos salvó ahí fue el Pincha, ganando en el 2009. Pero fue impresionante, una sequía horrible, mira, horrible. Lo que sigue es una lista, uno por uno, de los equipos que más lejos llegaron en cada edición de la Copa Libertadores, hablando obviamente de equipos argentinos, estamos hablando de la decadencia argentina en la Copa Libertadores. Entonces, una lista, uno por uno, de los equipos que más lejos llegaron en cada edición, desde el 63 hasta la actualidad, de la Copa Libertadores. Ahí vamos a ver qué jugadores tenían, con quiénes jugaron, qué pasó al medio. Hay un bajón de nivel importante, obviamente, ¿no? Así que, obviamente, cada cierta cantidad de equipos vamos haciendo un análisis. Che, mirá lo que estamos viendo acá, unas reflexiones. Estudiantes, Independiente. Bueno, después vienen equipos también muy fuertes, muy característicos, como el Boca del 77 y 78, Boca del 79 también, reflexiones sobre Boca, lo que se viene es muy lindo también. Independiente del 84, Argentino Juniors del 85, acá la emoción de Kiko, Newell's del 88, no, se vienen cosas lindas. Entonces, uno por uno, todos los campeones, subcampeones y así hasta la actualidad.
Y ojo acá porque me gustaría que presten atención a cómo los equipos argentinos van perdiendo calidad, como al principio tienen jugadores de selección, jugadores históricos y después, ya llegando a nuestros días, hay que conformarse con mucho menos. Bueno, entonces, uno por uno. Y otra cosa también que se va a notar es como cada vez hay más equipos participando, hay más plazas para Argentina, más equipos participando, pero como eso está absolutamente lejos de significar mayor competitividad, porque hay más equipos, muchos equipos chotos y no uno bueno, como por ahí era antes. Así que bueno, vamos a ir, como bien decía, arrancamos con Boca del 63, en este caso la tercera edición, bueno, en realidad la cuarta, si contamos desde el 61 y así, bueno, esta es la cuarta edición de la Copa Libertadores, en la que Boca salió subcampeón detrás de el Santos de Brasil, que un año antes había derrotado a Peñarol en la final. Bueno, en el 63 le tocó derrotar a Boca. Estamos hablando del Santos de Pelé. Y por su lado Boca contaba con José Sanfilippo, por ejemplo, entre sus filas, un goleador que en esta misma competencia fue el máximo artillero, acompañado obviamente de ídolos para la entidad ceneice como Ratín o Marzolini. Como vemos, Boca llegó a la final con un gran equipo, pero cayó ante el defensor del título. Hasta ese momento, los finalistas habían sido uruguayos, paraguayos y brasileros. Boca, el primer finalista argentino. Independiente del 64. La historia copera del Rey comenzó pronto. A la quinta edición de la Copa, el rojo ya bordaba su primera estrella. Contaba con grandes jugadores como Ferreiro, Mario Rodríguez, que además fue el goleador del torneo, y Santoro, entre otros. Era una final que debe haber sido muy dura, supongo, porque no la pude sintonizar por ESPN Play. Qué chistes pelotudos que bueno. Le ganó Independiente por la mínima al Nacional de Montevideo. Si bien era la primera final que jugaba Nacional, Uruguay había estado muy bien representado por Peñarol, equipo que había jugado las finales del 60, 61 y 62, y en el 63 quedó en semis. Como vemos, en las primeras copas, en las primeras ediciones de la Copa Libertadores, los uruguayos eran rivales muy duros. Acá un spoiler, después la cosa cambió. Independiente del 65, el rojo ya había dejado atrás al Nacional, ahora le tocó al Peñarol. Con el mismo entrenador, Giudice, a esta altura un ídolo total y un equipo bastante similar al del año anterior, Independiente esta vez dio la vuelta con un resultado más abultado, ganándole 4-1 en el global a los charrúas. River del 66, y acá empieza el River que la tiene con el 6, cada 10 años juega una final. Bueno, ya quisieran hoy en día los equipos grandes jugar una final cada 10 años, ¿no? Bueno, qué mal que estábamos, la puta, ni siquiera cada 10 años, o sea, bueno, yo me entiendo, hay equipos grandes en la actualidad en Argentina que no pueden jugar una final de Copa Libertadores ni cada 10 años y acá parecía que para River era mucho, porque por ejemplo Boca, Racing, Estudiantes, Independiente, ni hablar, ponían la vara muy alta, porque jugaban finales de Libertadores todo el tiempo, en una década te jugaban 5 finales, y River, que jugaba una final cada 10 años, parecía mucho, hoy en día sería un montón jugar una final cada 10 años, pero bueno, no sé si mucho, pero sería valorado de otra manera. En fin, el Millonario en este caso fue la víctima de la primera vuelta del Peñarol, tras haber salido subcampeón el año anterior. Esta vez los uruguayos no perdonaron y con un 4-2 global dejaron a River con las manos vacías. Pero este River no era cualquier cosa. Tenía en su arco al mítico Amadeo Carrizo y al goleador de la Copa con un número impresionante de 17 goles convertidos. Estamos hablando de Daniel Onega. El equipo uruguayo, el Peñarol, no se quedaba atrás y contaba entre sus filas con ni más ni menos que el máximo, atención a esto, el máximo goleador de la historia de la Copa Libertadores de América. Obviamente estamos hablando del ecuatoriano Alberto Spencer. Seguro que fue una final épica. Racing del 67, estamos hablando de 1967.
¿qué pasaba en el 67 mientras tanto? Salían los primeros discos de Spinetta. Bueno, la Academia Racing de Avellaneda daba su primer y hasta el día de hoy única vuelta por la Copa Libertadores tras derrotar al Nacional de Montevideo, protagonizando la cuarta final consecutiva donde se cruzaban argentinos y uruguayos. Cuarta final consecutiva donde se cruzaban argentinos y uruguayos. No sé si se entiende la epicidad que tenía antes la Copa Libertadores. Racing tenía jugadores como el Coco Basile y Roberto Perfumo. Perfumo, uno de los mejores marcadores centrales, uno de los mejores centrales argentinos en la historia. No sé, díganme si coinciden. Perfumo, Pasarela, de los mejores centrales argentinos en la historia, además de ídolos como Macho, Martinoli y Martín. Estudiantes de La Plata, año 1968. Tras 5 años volvió un brasilero a la final internacional más importante del momento, pero no fue para otra cosa que perder contra el Pincha. Palmeiras presentaba un equipo muy competitivo, tanto que el goleador fue su delantero Tupacinho. Estudiantes tenía por aquel entonces un once histórico, con jugadores de la talla de Juan Ramón Verón, Carlos Salvador Vilardo y ni hablar de quien lo dirigía, Osvaldo Subeldía. Don Osvaldo. No sé si la banda... No se llama Don Osvaldo por Subeldía, pero debería, la verdad. Bueno, Estudiantes del 69. Otra vez campeón. Pero esta vez ante el siempre duro Nacional de Montevideo. Bueno, siempre duro, en aquellos años era duro. Que si bien perdió 3-0 contra el Pincha, obtuvo la distinción del mayor goleador del torneo, que fue Alberto Ferrero. El Pincha Rata llegó con un equipo similar al de la temporada anterior y venció cómodamente en la final. Continuamos entonces, Estudiantes de La Plata de 1970. El Pincho contaba una vez más con un equipo grande y bastante largo, esta vez con el indio Jorge Solari en su once inicial. Fue la tercera Copa Libertadores ganada por este mismo equipo. Al mismo tiempo, el goleador de la Copa de ese año fue Oscar Mas, el delantero de River, que hacía varias temporadas venía teniendo un buen desempeño en la Copa, pero no podía ganarla. Por ejemplo, ese mismo año fue eliminado por este mismo Estudiantes, que a la postre sería campeón. Bueno, acá hago un apartado para hacer notar el poder ofensivo que tenían por aquel momento los equipos, no solamente los equipos argentinos, los equipos en general, donde al ver la tabla de goleadores se ve que River, River por ejemplo, contaba con Onega y Mas. Ambos clasificaron en la tabla de máximos artilleros, y también Peñarol, que tenía el goleador histórico Alberto Spencer junto al hermano del goleador de River, Hermindo Onega. Pero bueno, Estudiantes de La Plata del 71. El Pincha en esta ocasión quedó en segundo lugar, fue finalista, fue subcampeón, tras perder el partido de desempate luego de una final de ida y vuelta con resultado empatado contra el Nacional de Uruguay. El combinado uruguayo tenía entre sus delanteros a Luis Cubilla y al argentino Luis Artime, histórico Artime, quien en esta temporada fue el goleador de la Copa. Por su parte, Estudiantes contaba con un plantel parecido a los anteriores, donde resaltaban históricos como el defensor José Aguirre Suárez. Sigamos entonces con Independiente del 72. En esta edición Independiente levantó su tercera Copa Libertadores de 7. Tras 11 años consecutivos de finales protagonizadas por equipos argentinos, uruguayos y brasileros, Universitario de Perú clasificó a la final por diferencia de gol en un grupo que compartía con Nacional y Peñarol de Montevideo. El rojo ganó 2-1 a los peruanos en el marcador global, con un equipo donde estaba José Pastoriza, Eduardo Maglioni y Balbuena en la delantera. Por su parte, el equipo peruano sorprende aportando 2 máximos goleadores de la Copa, Oswaldo Ramírez y Percy Rojas, ambos con 6 tantos.